Son las 8 horas con 13 minutos. Saludamos al jurista André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Quisiéramos iniciar este diálogo, doctor Benavides, comentando sobre lo que sucede con ese concurso de jueces que parece una tarea imposible de cumplir en Ecuador. Imposible en condiciones que den garantías, por supuesto, sobre los resultados. ¿Cómo ve usted la situación actual cuando hay gremios ya que van levantando su voz en el país en el sentido de que el actual concurso, que circunstancialmente ha sido suspendido hasta que Contraloría analice un contrato con una empresa que ha sido calificada como fantasma y que había participado en una de las evaluaciones muy importantes de candidatos para convertirse en jueces de un veredicto? ¿Cómo ve la situación? ¿Qué es lo que debería suceder? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Antena 1. Pues bien, vemos con preocupación cómo se está llevando a cabo este proceso de designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Evidentemente, en los últimos días se han presentado una serie de irregularidades que generan sospechas del manejo de este proceso, principalmente en lo que tiene que ver con la denominada prueba de confianza que fue ejecutada por una empresa de nombre Métricas Web, que al final del día parece que solo ha sido una empresa de papel. Gracias al reportaje, la investigación de un medio de comunicación nacional, hemos podido ver que aquella empresa no tenía el domicilio donde decía que estaba funcionando. Por otro lado, los números de teléfono no correspondían. Y lo más grave, más allá de una simple dirección o número de teléfono, es que las personas que tomaron estas pruebas de confianza eran personas que no tenían ni siquiera un título de tercer nivel. Y por otro lado, no se sabía cuál era la metodología empleada respecto de esa control o esa prueba de confianza hacia los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y por otro lado, también existen cierto tipo de reparos en lo que tiene que ver con las calificaciones a las pruebas teóricas y también las recalificaciones. Por un lado, una prueba teórica que recibió sus cuestionamientos porque no estaba bien realizada, y por otro, que en la fase de recalificación otros tuvieron notas bastante altas respecto de las que tenían en primera instancia. Lo cierto es que no se restaura de ninguna manera la confianza, más allá de los frecuentes cambios en los organismos que tienen que ver con estos procesos de elección. El Colegio de Abogados de Pichincha, entre otras cosas, ha señalado que su preocupación surge por la convicción de este gremio de que la justicia ha sido permeada por grupos de delincuencia organizada e intereses políticos. Eso entiende que esto seguiría primando en el actual concurso. Y hay otro aspecto sobre el cual quisiera referirme que tiene que ver más con lo político que con lo legal, el juicio a Diana Salazar. Diana Salazar, de alguna manera, ha desafiado a la Comisión de Fiscalización, incitando a que se proceda ahora con su juicio, pero poniendo allí un ingrediente sumamente delicado que merece lecturas, calificándolo, Diana Salazar, de un narcojuicio. Bueno, yo creo que siempre un juicio político va a tener sus detractores y también va a tener quienes impulsen y estén de acuerdo con aquello. Creo que la Asamblea Nacional en su momento estaba impulsando este juicio político de cara a lo que se estaba dando en lo que tiene que ver con las últimas investigaciones. Si bien es cierto, el juicio político no tiene que ver con metástasis, purga, plaga, etcétera, pero coincidencialmente esto se estaba ventilando a partir de las últimas actuaciones que tenía o tiene la fiscal general del Estado. Claro. Es claro Estos que juicios que usted ha mencionado no dejan de ser ejes transversales dentro de ese juicio político, sin embargo. claramente esos procesos penales van a incidir o van a marcar, llamémoslo así, las condiciones políticas
al momento de su tramitación. Y creo que existen ciertas organizaciones políticas que buscan la cabeza de la fiscal general del Estado, no necesariamente como una situación de control de las atribuciones y funciones que ha hecho, sino con el claro objetivo de bloquear su participación en esas causas penales. Entonces, lo que se busca, por un lado, es justamente sacarla del cargo, pero de manera colateral, sacarla también de aquellos procesos penales donde varios funcionarios públicos, varios políticos, están siendo procesados por actos de corrupción y también de delincuencia organizada. Ese es el objetivo. Y por otro lado, también aquí lo que se pretende es sacarla del puesto. ¿Para qué? Para poner un fiscal subrogante que lo puedan cooptar y de esa manera aquellas causas que están ahí ventilándose quedan durmiendo el sueño de los justos y aquellas investigaciones previas prácticamente en el olvido. Ahora, hay una particularidad allí de que Diana Salazar se encuentra ya en su última etapa como fiscal de la Nación. Me parece que termina su periodo en forma coincidente con las elecciones prácticamente en febrero del 2025. Sí, es claro que la fiscal general del Estado ya está en los últimos meses de su periodo como fiscal general del Estado, pero aquí también tenemos que esto interpretarlo políticamente. Tenemos por un lado un juicio político en contra de ella que puede suponer la censura y la destitución. Hay varios bloques legislativos que han dicho que no van a votar a favor de aquello, pero recordemos que para censurar y destituir a la fiscal general del Estado se requieren 70 votos, es decir, la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional, a diferencia de lo que pasa con ciertos ministros de Estado y con otras autoridades que en cambio es mayoría calificada de 2/3. Así que llegar al número mágico de 70 votos en la Asamblea Nacional tampoco es imposible. Y por otro lado, tenemos otro escenario también político en el Consejo de Participación Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana que prácticamente está o hizo un reglamento que prácticamente es con dedicatoria, que ya no es tan dificultoso para llegar a ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Entonces, vemos que esa triangulación que se está haciendo en el ámbito político, obviamente tiene sus coincidencias de cara a lo que podría ser una nueva designación del fiscal general de la Nación o en su defecto ante la ausencia de Diana Salazar si es que es censurada y destituida. ¿Es posible realmente, como efecto de este juicio político, un eventual relevo de la fiscal para este periodo relativamente corto, pero muy importante que le tocaría actuar? Y en caso de darse, ¿qué situación podría desencadenarse? Bueno, ahí tenemos varias situaciones. En caso de ausencia temporal o definitiva, quien tiene que ocupar la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado es el fiscal subrogante. En este caso, el doctor Wilson Toainga. Por ese lado, diríamos que va bajo la misma línea de la fiscal general del Estado, entenderíamos. Pero, como usted sabe, Gustavo, en política todo puede pasar. Mañana existe una nueva mayoría en el Consejo de la Judicatura, hay un nuevo, el fiscal tiene que nombrar otro fiscal subrogante y de ahí terminan cooptándole. Entonces, eso genera cierto tipo de reparos e incertidumbres de lo que pueda pasar después de esa censura y de destitución. Y a eso súmele de lo que podría pasar en el concurso. Por un lado, podríamos decir que el concurso lo van a hacer rápido para poner las fuerzas políticas, un fiscal a su medida, o por su lado, tratar de ver la forma de cómo cooptar al fiscal que va a estar en funciones hasta que se lleve a cabo el proceso y ver de qué manera eso se puede dilatar y tenerlo como un alfil dentro de la situación política y jurídica en nuestro país. En todo caso, este juicio de iniciarse, esto se verá ya en los primeros días de septiembre, cuando se reintegre la Asamblea, se podría desarrollar en un escenario que es preocupante, pero bastante posible. Viviana Veloz presidiría la Asamblea ante la renuncia que tiene que hacer a su cargo Henry Kronfle, quien se ha candidatizado como precandidato al momento para la presidencia de la República,
Y eventualmente, una vez que se inscriban los candidatos, podría Verónica Abad estar en la presidencia de la República. En efecto, los escenarios que usted menciona, estimado Gustavo, son parte de las situaciones que se van a dar en el marco de este proceso electoral. Y claramente que la renuncia de Kronfle como presidente de la Asamblea Nacional para candidatizarse a la presidencia de la República también supone una modificación de la dirección y de la agenda legislativa y de control político que va a tener la Asamblea Nacional una vez que la señora Veloz llega a ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Y a eso sumémosle un escenario que capaz no es real, pero que es probable. ¿Qué pasa en el caso de ausencia temporal o definitiva del presidente y vicepresidenta? Porque ahorita no sabemos cuál es la situación jurídica de la vicepresidenta. ¿Qué va a pasar en febrero? ¿Va a seguir siendo vicepresidenta? Y si Noboa pide licencia, ¿quién va a asumir la conducción del país? Así que no le sorprenda a Gustavo que por ahí con alguna pirueta jurídica la señora Veloz incluso termine siendo presidenta de la República momentáneamente por la licencia de Noboa y por la ausencia de Abad. Entonces, ese tipo de cuestiones también son bastante complicadas en el escenario que estamos viviendo. Entre los fantasmas que se han mencionado en esos escenarios está, por un lado, un desensamblaje de las decisiones fundamentalmente económicas que ha tomado el gobierno, también en tema de seguridad. Y por otra parte, se habla también muy abiertamente sobre intenciones que son cuasi permanentes, pero que podrían tomar cuerpo, de lograr amnistías o de canalizar amnistías o indultos para personajes conspicuos del correísmo. Vea, el tema de las amnistías siempre ha servido como moneda de cambio en varios gobiernos. Recordemos lo que hizo la Asamblea Nacional del periodo 2017-2021. Terminó dando amnistías al que era y al que no era, incluso por delitos que no tenían la naturaleza de políticos, delitos ordinarios. Hay hasta secuestradores, les terminaron dando amnistías. Y dentro de esa amnistía, usted recordará, Gustavo, que se le dio incluso amnistía a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, por lo que había pasado en el año 2019 con las protestas del movimiento indígena. ¿Ya? Entonces, las amnistías siempre van a ser moneda de cambio y seguramente para algunos políticos, ¿no? Porque claro, el tema de la amnistía es, el contexto que se da es como la no existencia del delito. Es decir, aquí no hubo delito para nada, por lo tanto ni siquiera se puede seguir causa penal alguna más adelante, a pesar de que el delito pueda ser hasta imprescriptible. Pero no utilizan el indulto, porque el indulto solo lo que hace es perdonar la pena, pero el delito sí existe. Entonces, claro, algunas fuerzas políticas seguramente van a negociar aquello para rehabilitar políticamente a algunos políticos que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada por actos de corrupción. Y lo que van a decir es que han sido perseguidos políticos y que por eso han cometido ese tipo de actuaciones y que por lo tanto deberían ser perdonados por la Asamblea Nacional. ¿Qué grado de posibilidad ve usted de que efectivamente se puedan llegar a proponer, por lo menos quizá a tratar, y peor, a decidir sobre amnistías, a indultos, o por lo menos revisiones judiciales de juicios que se lo supone están ya en firmes, o de sentencias que están en firmes, que se han derivado, por ejemplo, del caso Sobornos 2012-2016? Siempre la Asamblea Nacional y determinado bloque legislativo ha querido crear estas denominadas comisiones de la verdad, ya sea internacionales o al interno de la Asamblea Nacional. Con eso lograr tener algún tipo de elementos que permitan impulsar recursos de revisión en lo que tiene que ver con el ámbito judicial, y por otro lado, esta suerte de amnistías o indultos para que sea un órgano legislativo, un órgano político, el que finalmente vaya en contra de una decisión judicial y al personaje que ha sido sentenciado
prácticamente se le diga como si no ha cometido ningún tipo de delito. Yo creo que es un escenario que puede ser posible, pero es bastante complicado, más aún con la correlación de fuerzas políticas que al momento existe en el Parlamento. Y por otro lado, yo creo que la próxima Asamblea Nacional va a estar harto atomizada, lo cual no va a suponer que tengamos una mayoría que permita hacer este tipo de actuaciones. Más aún que tenemos una papeleta presidencial preliminar con 17 candidatos. Es decir, que tendríamos prácticamente 17 organizaciones políticas que van a estar terciando por también meter sus listas de asambleístas. Ya eso súmele las listas provinciales y locales. Entonces, tener una mayoría en la Asamblea Nacional para hacer este tipo de actuaciones me parece que va a ser complicado, principalmente por la coacción de los votos que se pueden dar en ese momento. Así que creo que incluso para esa intencionalidad va a ser harto difícil en las circunstancias políticas que va a vivir la Asamblea Nacional. ¿Cómo vio, por otra parte, usted, doctor Benavides, esa decisión que se tomó con respecto a Wilman Terán al sacarlo de la roca? Ahora Wilman Terán solicita su libertad mediante un habeas corpus. Ha generado también interés de otras personas privadas de la libertad, como Jorge Glass, de seguir el mismo camino. Por otra parte, Terán ha solicitado también que se suspenda a la fiscal general del Estado de seguir actuando en casos en los cuales Terán está relacionado, que se le retiren todos los casos que ella lleva. Hasta allá va el pedido de Wilman Terán. Yo creo que Terán lo que está utilizando son estos artificios justamente para buscar una nulidad en el proceso penal que se está ventilando en su contra, los procesos penales que están ventilando en su contra. Porque no es una casualidad que él diga que va a ser su propio defensor y que a partir de aquello se le deben dar las condiciones. Porque claro, el momento que tú mismo dices, bueno, yo soy inocente porque no tengo una sentencia y voy a ejercer mi defensa, tú tienes que garantizarle a esa persona que puede ejercer su derecho al debido proceso, ¿ya? Entonces, claro, si tú no le permites el acceso a ese tipo de documentación, al expediente, etcétera, etcétera, mañana Terán te va a decir, uy, como no me dieron las facilidades para defenderme, hay una nulidad porque se me violentó el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Creo que por temas de seguridad, por temas que ha comentado el SNAI, se ha hecho esta movilización del señor Terán de la cárcel 4 a La Roca. Entendemos que ese es el fundamento, ¿ya? Sin embargo, las juezas de la Corte Nacional de Justicia, que han dado favorablemente este habeas corpus, dicen que, en efecto, aquí lo que se pretende es respetar una decisión judicial del juez que en su momento dispuso en la formulación de cargos la prisión preventiva, que él esté recluido en la cárcel 4 y que eso no se ha respetado. Y que por otro lado se entendería que se pretende garantizar el debido proceso para después no haya nulidades en lo que tiene que ver con el caso Metástasis. Bueno, yo creo que a la final del día esto genera cierto tipo de sospechas, principalmente de un personaje bastante cuestionable, como es señor Terán, y que obviamente ese tipo de facilidades solo se le dan a él y no a todos los PPLs, porque mañana cualquiera que sea procesado penalmente y tenga la condición de abogado va a sugerir lo mismo para que se le permita ejercer su derecho a la defensa en condiciones que no se le dan a cualquier persona. Entonces eso es lo llamativo en este tipo de procesos. Y creo que aquí también es importante decir que si tú no tienes para una defensa penal, bueno, el Estado te tiene que dar el defensor público correspondiente. Sin embargo, aquí más bien la interpretación que se da es que, claro, cada persona tiene que escoger el abogado de su elección y en este caso él va a ser su abogado y lo que se pretende es justamente evitar esas nulidades. Para finalizar, doctor Benavides,
¿Cómo vio, por otra parte, usted si es que el tema de independencia de funciones se vio de alguna manera afectado por las acciones tomadas por la Fiscalía General de la Nación tras la decisión que tomaron las juezas en Matapia y la jueza Caterina Muñoz de conceder el traslado a Wilman Terán? Esto motivó que la propia Corte Nacional de Justicia hable de una interferencia en la independencia de funciones. Cierto es que en Matapia es circunstancialmente la presidenta subrogante en la Corte Nacional de Justicia, pero la Corte lo hizo. No han faltado también por allí abogados y gremios que están de acuerdo en que se le fue la mano a la Fiscalía con este tema. ¿Cómo ha visto usted este tema y cuál es su opinión? Bueno, si bien es cierto, uno puede cuestionar las decisiones que tomen las autoridades judiciales, pero ese cuestionamiento, esa inconformidad, usted debe ventilarla a través del trámite procesal que está previsto en la ley, que en este caso es un recurso de apelación. Entonces, si usted no está de acuerdo con una decisión judicial, usted tiene que apelar, pero sí llama la atención que a la par de haber emitido esa decisión, la Fiscalía inicia una investigación previa, realice cierto tipo de actos urgentes como allanamientos en la Corte Nacional de Justicia, en los domicilios de las juezas, a partir de una llamada o una alerta que se ha hecho por la línea 1800 delito. Entonces, claro, uno como ciudadano también dice, bueno, yo mañana hago una llamada y le están allanando a un personaje que me cae mal. Entonces, creo que en cierta medida eso lo que ocasiona es que uno vaya cuestionando la legitimidad de las instituciones jurisdiccionales, porque dice, bueno, dan esta sentencia, pero te allanan, es decir, que, y en el imaginario de la ciudadanía es como que presuntamente las juezas cogieron billete, o les dieron un favor a cambio, o qué pasó por ahí, hay algo chueco, ¿ya? Cuando en realidad capaz ni siquiera hubo nada chueco. Pero también se presentan cierto tipo de cuestionamientos a la Fiscalía, porque en el caso que no existan elementos de convicción importantes, suficientes, conducentes al presunto cometimiento de un delito, esto podría incurrir en una interferencia en el ejercicio de funciones que tienen estas magistradas y cualquier juez. Y es por eso que desde varios sectores del foro jurídico, desde los jueces, desde los gremios de abogados, etcétera, etcétera, sí ha generado estas preocupaciones a las actuaciones de la Fiscalía, porque parecería que existe una violación a la independencia que tiene la función judicial. Porque prácticamente el mensaje es, me fallas en contra de lo que a mí me interesa, yo te allano la oficina y tu casa, y verás cómo después te arreglas. Entonces, ese creo que es un mensaje equivocado también. Bien, le había dicho que era la última pregunta, pero se nos quedaba el tema de Verónica Abad. ¿Se ha aclarado de alguna manera la bruma alrededor de la situación de la vicepresidenta de la República? Bueno, yo creo que la situación de Verónica Abad todavía sigue siendo incierta. Lastimosamente aquí se están utilizando recursos contenciosos electorales para saldar pugnas políticas personales, ¿ya? Entonces, claro, tenemos la denuncia de Abad en contra del presidente, después tenemos las denuncias de las funcionarias en contra de Abad, y a la final del día el ciudadano común, como mero espectador de esta pugna política, que a la final del día ni siquiera se sabe por qué a Daniel Noboa le cae mal la señora Abad. Y yo creo que ese es un tema que la ciudadanía debería conocer para tener razón de ser. ¿Por qué la animadversión del gobierno en contra de la vicepresidenta? Pero que ya nos digan, miren, Abad se reunió con tal, hizo tal, para saber en efecto que está teniendo un conspirador o una conspiradora a sueldo tratando de serrucharle el piso al presidente de la República. Pero en todo caso, ahorita todo está en la cancha del Tribunal Contencioso Electoral, viendo si es que en efecto la denuncia de Abad tiene sustento y tiene el efecto jurídico que se busca, que es justamente inhabilitar al presidente de la República como funcionario y como candidato. Y aquí aclarar algunas cuestiones, Gustavo, porque el gobierno también nos viene a decir que esto es un golpe de Estado.
Presentar una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral no es un golpe de Estado, comenzando por ahí, porque el golpe de Estado es un delito, se llama rebelión y usted se va preso de 5 a 7 años. Pero en el COIP no está previsto que presentar una demanda sea golpe de Estado o rebelión, ¿ya? Como tampoco decir que por el hecho de presentar una denuncia de esta naturaleza se va a destituir al presidente de la República. El TSE no tiene competencias para destituir al presidente de la República. Entonces vemos que el relato de ambos lados quiere generar en la opinión pública escenarios que jurídicamente no son viables. Y lo que se busca es tratar de influir con réditos políticos electorales la situación que actualmente estamos viviendo de cara también a un proceso electoral que ya se va a prender motores prácticamente en septiembre de este año. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. El abogado André Benavides es académico, experto en Derecho Constitucional. Son las 8 horas con